En este vídeo exploraremos una reflexión profunda sobre la figura de Jesús, su relación con lo que muchos podrían considerar magia o taumaturgia, y cómo estas interpretaciones desafían las narrativas tradicionales sobre sus milagros. Nos adentraremos en estudios que sugieren que ciertos actos de Jesús, como el uso de saliva o barro para sanar, podrían ser vistos bajo una nueva luz, una que no excluye la magia ni las prácticas esotéricas. Si estás interesado en explorar estos y otros temas fascinantes sobre religión, magia y filosofía, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis. La figura de Jesús ha sido siempre vista a través de un lente profundamente espiritual, como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Sin embargo, hay una corriente de pensamiento que sugiere que algunos de los milagros descritos en los Evangelios podrían ser interpretados desde una perspectiva distinta, una que considere la magia o las prácticas esotéricas como posibles influencias en su poder. Esto nos lleva a cuestionar la narrativa tradicional y a replantear la forma en que hemos entendido los eventos de la vida de Jesús. Uno de los estudios más provocativos es el de Morton Smith, quien sugirió que, en sus primeros años, la figura de Jesús pudo haber sido considerada un mago o hechicero. Esto no es tan extraño cuando observamos algunos de sus milagros: curaciones a través del toque, la sanación con barro y saliva, o la transformación de agua en vino. Estos actos, aunque generalmente vistos como intervenciones divinas, podrían, bajo una perspectiva más moderna, ser interpretados como rituales con ciertos elementos esotéricos. De hecho, en el contexto cultural de la época, las fronteras entre lo divino y lo mágico no eran tan claras. En muchas tradiciones de la antigüedad, lo que se consideraba magia o milagro podía ser entendido de maneras muy diferentes según la perspectiva de quien lo observaba. Este debate se extiende más allá del cristianismo, sugiriendo que Jesús pudo haber sido percibido de manera similar a otros contemporáneos que realizaban actos sobrenaturales. Por ejemplo, Choni el hacedor de círculos y Anina Vendosa son dos figuras del judaísmo del primer siglo que compartían muchas características con la figura de Jesús. Choni, conocido por su capacidad para hacer llover durante épocas de sequía, fue visto como un hombre de fe que usaba prácticas que algunos podrían haber considerado mágicas. De manera similar, Anina Vendosa fue famoso por su capacidad de sanar sin necesidad de rituales formales, lo que también se podría ver como una intervención directa con lo divino, pero con tintes mágicos según la interpretación de la época. Estas figuras no solo eran vistas como piadosas, sino también como mediadores entre lo divino y lo humano, similares a cómo se percibía a Jesús. Sin embargo, mientras que algunos consideraban estos milagros como manifestaciones de la gracia divina, otros, como los opositores de Jesús, lo acusaron de realizar sus milagros mediante el poder de Belcebú, un claro intento de desacreditar la naturaleza divina de sus acciones. Este fenómeno no era exclusivo del ámbito judeocristiano. En el contexto romano y griego, las distinciones entre magia y religión eran mucho más borrosas, lo que sugiere que las acusaciones de magia contra Jesús y otros hacedores de milagros no eran tanto una crítica a la naturaleza de los milagros, sino una forma de reflejar la incomprensión o el temor ante lo desconocido. En el mundo antiguo, cualquier intervención sobrenatural podía ser vista tanto como un acto de magia como de religión, dependiendo de la perspectiva del observador. La historia de Jesús, como la de otros hacedores de milagros en su época, es más que un relato religioso. Es parte de un fenómeno cultural que abarcaba prácticas místicas, esotéricas y de poder sobrenatural. Figuras como Choni, Anina y Simón Bar Yochai ofrecen una mirada única a la intersección entre lo divino y lo mágico, revelando cómo los milagros y las intervenciones sobrenaturales eran parte integral de la vida cotidiana y la espiritualidad de la época. Al final, las historias de estos hacedores de milagros nos invitan a reflexionar sobre la forma en que percibimos lo divino y lo sobrenatural. ¿Acaso nuestras categorías modernas de magia, religión y ciencia son útiles para entender las prácticas y creencias del pasado? Estas historias muestran cómo la fe y la devoción no solo eran vistas como medios para conectar con lo divino, sino como formas de poder que trascendían las fronteras entre lo humano y lo sobrenatural. Es importante considerar que, en la antigüedad, las fronteras entre lo divino, lo mágico y lo sobrenatural no eran tan definidas como lo son en la actualidad. En las culturas del Oriente Medio y el Imperio Romano, lo que hoy denominamos magia a menudo era entendido como un medio legítimo para acceder a lo divino.
Los sacerdotes, chamanes y figuras religiosas podían ser vistos como aquellos que, a través de rituales o conocimientos esotéricos, intercedían entre los humanos y los dioses. Esta conexión entre lo divino y lo mágico también se refleja en las prácticas de curación y exorcismo que, en muchas ocasiones, eran tan comunes como las predicciones sobre el futuro. Además, podemos observar que el concepto de milagro tiene raíces en prácticas místicas que se remontan a siglos antes del cristianismo. Figuras como los magos de Persia o los sacerdotes egipcios eran conocidos por realizar actos que hoy consideraríamos milagrosos, como curaciones, resurrecciones y la manipulación de los elementos naturales. Para ellos, estas acciones eran parte de una cosmovisión que integraba la magia como una forma de influencia sobre lo divino. Jesús, entonces, al realizar milagros que iban más allá de las expectativas de su tiempo, podría haber sido visto no solo como un hombre inspirado por Dios, sino también como un individuo con un conocimiento profundo. Otro punto a considerar es que las narrativas cristianas sobre los milagros de Jesús fueron transmitidas y escritas por sus seguidores, quienes probablemente intentaron enmarcar estas acciones dentro de un contexto que fuera aceptable y entendible para sus audiencias. En este sentido, al presentar los milagros de Jesús como manifestaciones divinas, los evangelistas pudieron haber buscado consolidar su figura frente a las tradiciones judías y helenísticas de la época. Al mismo tiempo, esto habría permitido reforzar su mensaje religioso, mostrando a Jesús no solo como un líder espiritual, sino como alguien con el poder de transformar la realidad de manera tangible. El concepto de magia también está presente en los relatos de los apóstoles y discípulos de Jesús. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo los primeros cristianos realizaron milagros en el nombre de Jesús, tales como curaciones, exorcismos y resurrecciones. Si bien estos actos fueron vistos por los creyentes como manifestaciones del poder divino, podrían también ser interpretados como un intento de imitar las prácticas de los místicos y taumaturgos contemporáneos. La expansión del cristianismo, entonces, fue un proceso en el que lo que originalmente podría haber sido percibido como magia fue gradualmente reinterpretado dentro de la narrativa religiosa. Al reflexionar sobre estos puntos, surge una pregunta clave: ¿cómo interpretamos los milagros hoy? En la actualidad, muchos de estos relatos siguen siendo entendidos exclusivamente desde una perspectiva religiosa, pero al considerar los contextos históricos, culturales y sociales en los que fueron creados, podemos abrirnos a nuevas interpretaciones. Los milagros, en lugar de ser simples intervenciones divinas, pueden verse como expresiones de conocimiento esotérico, de prácticas ocultas o incluso de una comprensión profunda de las fuerzas naturales que nos rodean. En este sentido, Jesús y otros taumaturgos de su tiempo podrían haber sido intérpretes de un conocimiento antiguo que hoy, por diversas razones, preferimos separar de la fe religiosa. Esta reflexión nos invita a cuestionar cómo nuestras propias creencias y categorías modernas limitan nuestra comprensión de fenómenos antiguos. Al clasificar ciertos actos como milagros y otros como magia, quizás estemos impidiendo una comprensión más rica y compleja de lo que realmente ocurrió en esas épocas. El conocimiento antiguo, la sabiduría espiritual y las prácticas esotéricas no deben ser vistas como antagónicas a la religión, sino como posibles caminos hacia una conexión más profunda con lo divino. Por último, este análisis también nos desafía a reconsiderar nuestra relación con lo sobrenatural. En un mundo donde la ciencia y la razón dominan el discurso, la magia y los milagros a menudo son relegados al ámbito de lo irracional o lo supersticioso. Sin embargo, al mirar al pasado, vemos que la humanidad ha buscado siempre una manera de conectar con lo divino de formas que escapan a la explicación lógica. Tal vez, entonces, debamos reexaminar nuestras propias creencias y estar dispuestos a reconocer que lo divino y lo sobrenatural no siempre se ajustan a los límites de lo racional o lo científico, sino que pueden estar más allá de nuestra comprensión actual. Como hemos visto, las figuras como Jesús, Choni el hacedor de círculos, Anina Vendosa y Simón Bar Yochai nos invitan a reflexionar sobre cómo la devoción y el poder sobrenatural fueron entendidos en su época. Estos relatos revelan un mundo donde lo divino y lo mágico se entrelazaban, y nos desafían a reconsiderar cómo hemos categorizado los milagros y las prácticas espirituales. Si este análisis ha despertado tu interés, no dudes en unirte a nosotros y suscribirte a nuestro canal. Así podremos seguir explorando estos y otros temas fascinantes juntos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.